Bienvenidos nuevamente. Con la ayuda del Señor vamos a continuar nuestro estudio en el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 6, bajo el tema que nos presenta aquí el pasaje, Jesús, el pan de vida. Ya comenzamos un poco a tratar este párrafo, pero lo dejamos a medias, y hoy vamos a retomar la lectura desde el versículo 25 para ver un pasaje, para completar el pasaje o por lo menos avanzar un poco más. Por lo tanto, si me quieren acompañar, Juan capítulo 6, versículo 25, y vamos a leer hasta el 46, que dice de esta manera. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice éste: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Éste ha visto al Padre. Bueno, dejamos aquí la lectura. Como recordarán seguramente, si han seguido esta serie de estudios, pues nos quedamos en el versículo 29. El Señor se presenta como el pan del cielo, después de haberles animado a que busquen el pan auténtico, la comida que permanece, no la comida pasajera. Y ellos entonces, bueno, pues les da una respuesta: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y a partir de aquí ellos comienzan a pedirle más señales. ¿Qué señales haces? ¿Y por qué le pedían una nueva señal? Pues había al menos dos cosas en la forma de hablar del Señor que sin duda les disgustaban. La primera de ellas tenía que ver con la autoridad con la que hablaba. Ellos estaban acostumbrados a leer los profetas del Antiguo Testamento, y nunca un profeta del Antiguo Testamento había exigido que los que le escuchaban pusieran la fe en él, en el profeta. Todo profeta lo que haría sería dirigir las miradas del pueblo hacia Dios para que creyeran en él.
Pero el Señor Jesucristo era totalmente diferente. Él decía que tenían que creer en Él para tener vida eterna. Y esto, por supuesto, les desagradaba. Esa sería la primera cuestión. La segunda cuestión, pues tiene que ver con lo que el Señor les dijo. Dice, cuando le preguntan, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y dice, que creáis en el que Dios ha enviado. Que creáis. Lo que venía a dar a entender que sus obras realmente no tenían valor de cara a obtener la salvación. Ya de esto hablamos, ¿verdad? El hombre no se puede salvar por sus buenas obras. La única cosa que el hombre puede hacer es creer en el Señor, que por supuesto no es una obra meritoria que nos coloque en una posición favorable delante de Dios. La fe es simplemente el reconocimiento de nuestra incapacidad. Y esa incapacidad propia que tenemos nos lleva a descansar en su capacidad, en el poder, en la gracia, en la misericordia de Dios. Claro, esto que nosotros lo entendemos y los que hemos aceptado el Evangelio y agradecemos a Dios su gracia y su amor que recibimos gratuitamente, por eso, por la fe, que ya digo, no es ningún mérito, no es ninguna aportación a la salvación, en un sentido puro, ¿no? Pero ellos, desde su perspectiva, o desde la perspectiva de cualquier hombre religioso, cuando les predicamos el Evangelio y les decimos, tú no te puedes salvar por tus buenas obras, porque no las tienes. Tienes que depender enteramente de que Dios te salve. Bueno, es que eso ya algunos interpretan que es demasiado. Y en parte se puede comprender porque hiere el orgullo humano. No podemos aportar nada. Estamos en bancarrota. Pues claro, no nos gusta. Y a ellos estas dos cosas probablemente no les gustaron ninguna de las dos. Y pasaron al ataque. Pensaron que la mejor defensa era un buen ataque. ¿Qué señal haces tú para que veamos y te creamos? Ellos automáticamente empiezan a razonar. Tus pretensiones son mucho mayores que las de Moisés. Moisés era un profeta de Dios y nunca reclamó que la gente pusiera fe en él. Así que tú tienes unas pretensiones mucho más elevadas que Moisés. Así que es el momento que demuestres también que eres capaz de hacer obras mayores que las de Moisés. Mira, para empezar, Moisés nos dio de comer en el desierto, a nuestros padres, 40 años. Tú solamente nos has dado un día de comer aquí en el desierto. En realidad era una provocación para que él siguiera dándoles de comer. Y al mismo tiempo, pues sacarse fuera el otro tema que les desagradó. Esa invitación del Señor a creer en Él para tener vida eterna. Ahora, como tantas veces hemos visto en los evangelios, la incredulidad vuelve al hombre totalmente irracional. Irracional. Veamos la escena. El día anterior estaban satisfechos. Tan satisfechos estaban que le buscaron al día siguiente, que tanto antes como después querían hacerle rey. No tenían ninguna duda, estaban contentísimos. De repente ahora pasa solamente un día y antes sí que les convencía el milagro, pero ahora empiezan a rechazarle y le exigen nuevas señales, nuevas credenciales. Y el argumento es este: ¿qué señal haces para que creamos? El argumento del Señor lo entendió perfectamente y sabía de sobra que era falso, igual que nosotros. ¿Cuántas veces escuchamos a las personas decir, ay, si Dios hiciera alguna señal yo creería en Él? Mentira, es mentira. Mentira, estos lo dijeron aquí. ¿Qué señal nos haces para que creamos en ti? Como si el Señor estuviera dispuesto a hacer más señales, llegaría un punto en que ellos quedarían satisfechos y creerían en Él. Pero eso es mentira, es mentira. No lo habrían hecho, no lo habrían hecho. ¿Y por qué puedo estar tan seguro? ¿Por qué lo estaba el Señor? Bueno, la historia está llena de ejemplos, pero pensemos por un momento aquí en el contexto de lo que se está hablando. Moisés les había dado el pan en el desierto 40 años. ¿Creyeron en Dios por eso? ¿Creyeron en Dios? No, no creyeron. ¿Qué dice el autor a los Hebreos en el capítulo 3, versículos 16 al 19? Que no pudieron entrar en la tierra prometida, ¿por qué? Por causa de su incredulidad. Es decir, aunque Dios se pasara 40 años haciendo cosas milagrosas para que ellos comieran todo lo necesario y tuvieran abundantemente, aún así el hombre permanecería incrédulo si no quiere creer.
Eran el pueblo elegido, Dios los había sacado de Egipto, pero no querían creer y no creyeron. Y es que el hombre se puede acostumbrar muy fácilmente a los milagros, al punto de que su corazón se cierre por completo y ya sea indiferente frente a cosas sobrenaturales. Porque milagros tenemos a nuestro alrededor constantemente. El milagro de la vida, en el que las personas no recapacitan, pero sí pensaran en ello, pues es un milagro evidente. Pero ¿cuántos otros milagros y evidencias nos ha dejado el Señor en su palabra? Ahora, el Señor realmente sí que es superior a Moisés. Ellos, desde luego, se volvieron hostiles, ofensivos, provocadores contra el Señor cuando les llevó la contraria. Pero el Señor va a ir con paciencia, con una infinita paciencia, contestando a sus preguntas para mostrarles finalmente que Él es superior a Moisés. Miren lo que ellos habían afirmado. Moisés nos dio el pan del cielo, les dio a comer. Y ahora el Señor aclara, dice, no fue Moisés quien nos dio el pan del cielo, fue Dios, fue mi Padre. No nos equivoquemos. Moisés simplemente era un profeta, era un intermediario. El que daba el pan era Dios. Y segunda cuestión, Moisés, tal como vosotros lo estáis interpretando, no os dio el verdadero pan del cielo, simplemente os dio el maná. Porque el verdadero pan del cielo soy yo, dice Cristo. Y el Padre me ha enviado a vosotros. Yo soy el verdadero pan del cielo. Los judíos pensaban que Moisés era superior a Jesús. La realidad era justo al revés. Moisés les había dado un pan perecedero. Cada día tenían que volver a buscar el pan. Pero Cristo es el pan que da vida eterna. Algo eterno, algo imperecedero, algo que durará por toda la eternidad. Ahora, ¿en qué sentido el Señor Jesucristo es el verdadero pan del cielo? Bueno, aquí entramos en un asunto que a veces hemos comentado. Tiene que ver con los tipos, con las figuras. El Antiguo Testamento utiliza muchos tipos para prefigurar, para simbolizar a una escala pequeña una verdad que va a desarrollarse y va a manifestarse plenamente en el futuro. Normalmente, bueno, en el Nuevo Testamento o todavía igual hay algunas cosas tendremos que esperar. En este sentido, el maná era un tipo, era una figura de algo mucho más grande. El maná era un tipo del Señor Jesucristo, de una verdad suprema. ¿Y en qué sentido el Señor Jesucristo era el auténtico pan del cielo? Bueno, el maná era la comida que satisface, que calma el hambre física. Eso había hecho el maná en el desierto. Cristo va a hacer lo mismo. Va a calmar todas las necesidades espirituales, ya no físicas. Por eso es mucho más grande el cumplimiento. El maná calmaba necesidades básicas, temporales, diarias. Cristo calma necesidades espirituales de manera permanente y eterna. Y esto pues era muy importante que ellos lo tuvieran en cuenta. Pero ya vemos que no querían verlo. Ellos se encerraban en sus mentiras. Habían redibujado, reescrito la historia. Ahora habían idealizado a Moisés y lo tenían como un gran hombre de Dios, admirado, Se habían olvidado de lo que había ocurrido cuando Moisés vivía. Fíjense lo que dice Números, capítulo 11, versículo 6, cómo se quejaban de él. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. El maná que les dio Moisés, por medio de Dios se lo dio, pero por medio de Moisés, se quejaban. Nuestra alma se seca, pues nada hay sino este maná. ¡Ah, qué pena, qué tristeza! Pero ahora, en la época del Señor, ellos habían reescrito la historia y miren cómo hablaban los rabinos de la época del Señor Jesucristo para describir el maná que les había dado Moisés. Dice, el alimento de los ángeles destilado de la luz superior, el rocío de arriba, alimento milagroso de sabores variados y apto para toda edad, según era el deseo o condición del que lo comía, pero amargura para los paladares gentiles.
Eso era como lo veían en la época de Jesús, pero ya se acuerdan, ¿no? En la época de Moisés, nuestra alma se seca. Pues nada, sino este maná en nuestros ojos, con esa amargura. Lo habían idealizado todo, pero en su momento, pues no habían dejado de murmurar contra Moisés en infinidad de ocasiones. Y ahora, en este momento, hacían exactamente lo mismo con el Señor Jesucristo. Y es que, como digo, la incredulidad llega a ser totalmente irracional. Es algo absurdo, absurdo. ¿Qué señal les iba a dar el Señor? Pues sí les iba a dar una señal, ya se la había dado. La propia encarnación del Hijo de Dios. Como dice, el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Esta es la señal que el Padre había dado. La encarnación, Dios mismo hecho hombre, descendiendo del cielo, viniendo a este mundo. Por eso les dice en el versículo 36, un poco más adelante, aunque me habéis visto, no creéis. Pero tenían la señal delante de ellos. Y era la señal más grande, más gloriosa que se podía dar. Pensémoslo por un momento. Si Dios había hecho algo tan grande como hacerse como una de sus criaturas, como un hombre, para manifestarse a los hombres, y si ellos, en esas condiciones, teniendo delante de sí al mismo Hijo de Dios, todavía seguían pidiendo señales, ¿de qué otra manera superior, mayor, podría Dios revelarse a los hombres? ¿Qué más podría hacer? Es imposible, es imposible. Dios lo había hecho todo. Y ellos, aún así, cerraban a cal y canto sus corazones y decían, no, no. En todo caso, a mí siempre me fascina la gracia de Dios y el Señor Jesucristo. Es una maravilla, desde luego, de su amor, de su gracia. Porque nuevamente, a pesar de esa incredulidad, de esa obstinación, el Señor vuelve a expresar ese deseo profundo que tiene de bendecirles. Dice, mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Sois así de testarudos y de incrédulos y de malos, pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Cómo responden ellos? Pues versículos 34 y 35, vamos a ver que le dicen, Señor, danos siempre ese pan. Y aquí vuelven otra vez al mismo problema que tenían, ¿no? Que solamente eran capaces de pensar en las palabras del Señor de una manera estrictamente literal, pensando en lo material. Y esto ya, en fin, empezamos a estar un poco acostumbrados porque a la mujer samaritana le había ocurrido lo mismo cuando el Señor le habló del agua de vida. Señor, le dijo la mujer, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Está en el capítulo 4, versículo 15. Y ahora el Señor utiliza una expresión similar, yo soy el pan de vida, y ellos una vez más piensan de una manera material, tal vez como un pan muy especial, que tuviera algún pequeño elemento milagroso, que supiera mejor o que durara más tiempo sin que volvieran a tener hambre, no lo sé, pero al fin y al cabo, pan material. Notemos, no obstante, esta expresión, yo soy el pan de vida. Ya en otras ocasiones el Señor ha usado la expresión yo soy sin predicado, sin añadir nada más, yo soy. Dando a entender, recordando aquel nombre de Dios en el Éxodo, tal como se presentó Dios a Moisés en la zarza ardiendo. Yo soy, yo soy. Bueno, después también se presentó así, ¿no? Cuando Moisés le pregunta. Ahora, sin embargo, se añade un predicado. Y cada vez, y esto ocurre al menos en 7 ocasiones diferentes en el Evangelio de Juan. Y este predicado, esto que se añade al yo soy, en este caso yo soy el pan de vida, que es la primera ocasión en que aparece en el Evangelio de Juan, pues viene a señalar algún aspecto importante, tanto de la persona del Señor Jesucristo como de su obra. Aspectos que vienen a satisfacer, a complementar necesidades del hombre, necesidades espirituales del ser humano. Digo que encontramos 7 afirmaciones encabezadas con el yo soy, más un predicado, referidas todas ellas al Señor Jesucristo. Las voy a leer rápidamente.
las pueden encontrar ustedes en el Evangelio de Juan. Ahora cuando las lea, piensen ustedes si es posible que sean atribuidas a un ser humano o a un ser creado, ya sea un ángel o cualquier otro ser. Entiendo que son cosas que describen, que solamente pueden describir al Dios eterno. Fíjense, yo soy el pan de vida. Aquí en el versículo 35. Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. Juan 10, versículo 7. Yo soy la puerta de las ovejas. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera. Así que afirmaciones que iremos viendo con tiempo, si el Señor nos lo permite, según vayamos avanzando en el estudio de este Evangelio. Yo soy el pan de vida. ¿Qué quería decir con esto? Pues en principio, en un sentido material, literal, pues sabemos que el pan nos habla de sustento, del sustento necesario para nuestras vidas. Así que el Señor viene a decir eso. Yo soy el sustento, pero no el material, sino el sustento espiritual que vosotros necesitáis en vuestras vidas. Pero por otro lado, el tener pan no sacia el hambre. Usted puede estar muriéndose de hambre y tiene usted un pan aquí encima de la mesa y usted se morirá de hambre. Porque el pan en sí mismo no le soluciona el hambre. Tiene usted que comer el pan. Y entonces al comer el pan, ese pan, una vez digerido, pues llega a formar parte de su, en fin, por el metabolismo, por todas esas cosas, llega a formar parte de usted mismo. Ya pasadas unas cuantas horas es imposible sacar el pan de su cuerpo, está plenamente integrado en todo su ser. Pues de la misma manera, ya no solo el Señor calma, sacia nuestras necesidades, es el único que lo puede hacer, pero también nos enseña esta otra verdad. Es necesario apropiarnos de ese pan, no comerlo, que es lo que ellos entendieron una vez más literalmente, sino creer en él. Eso es lo que viene a decirles en un momento. Tienen que tomar ese pan, no comerlo, no comer su cuerpo, como luego interpretarán, sino creer en él. Pero el resultado va a ser el mismo. Cuando nosotros creemos en Cristo, llega a ser parte integral de nosotros mismos. Su vida es nuestra vida. Llega a estar inseparablemente unido a nosotros. Esa es la idea. Por eso el Señor utiliza esta ilustración muy sencilla, pero que revela grandes verdades, muy profundas, sin lugar a dudas. Ahora los judíos le dicen, Señor, danos siempre ese pan. Está claro que no habían entendido lo que Él les estaba diciendo. Seguían pensando en eso, en el pan material. La respuesta del Señor Jesús. Pues ellos no habían escuchado que el pan del cielo ya había venido. Yo soy el pan del cielo que ya he descendido. Estaba allí mismo, delante de ellos, en la persona del Señor Jesucristo. Y Él lo dijo, el que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. El que a mí viene, el que a mí viene. Antes hace un momento decía la necesidad no solamente de tener el pan, sino de comerlo. Ahora cambia un poquito la figura, pero viene a ser lo mismo. Ya no es comer, sino es ir a Él, el que a mí viene. Podríamos pensar en una ilustración del Antiguo Testamento referida al maná en el desierto, en la época de Moisés. Dios hacía descender el maná en el desierto y el pueblo de Israel, y este es el detalle, el pueblo de Israel tenía que salir cada día a buscar el maná. Bueno, pues aquí el Señor les está diciendo lo mismo. El que a mí viene, tenéis que salir fuera, venir a mí y creer en mí. Esto es lo que les está diciendo. Venir a Él entonces es equivalente de creer en Él. O lo que es lo mismo, confiar en Él, descansar en Él, encomendarle a Él nuestra salvación. Esa es la clave. Y dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y con esto, pues deja claro que Él es el único que puede satisfacer de manera permanente
nuestras necesidades y todo deseo, por más profundo e intenso que sea, de nuestras almas. Solamente Él. Muchas personas van por la vida divagando de aquí para allá, buscando cómo llenar sus vidas. Y nunca las llenan, porque nunca acuden a la fuente auténtica de la vida, que es Cristo. Y ahora él continúa explicándoles que había descendido para hacer la voluntad del que me envió. Veamos la respuesta de los judíos y sus implicaciones. Ellos, les dice el Señor, lo que me habéis visto, no creéis. Es decir, el milagro de la multiplicación de los panes y peces había despertado su apetito, pero desgraciadamente no había despertado su fe. Y esto era lo triste del asunto. Y Jesús, el Señor, no oculta su tristeza por esto. Y es triste, pero también era muy grave. ¿Por qué? Mucho más grave tal vez de lo que podían imaginar ellos y nosotros podríamos imaginar a primera vista. ¿Por qué? Bueno, porque como acabamos de ver, el Hijo no actuaba en independencia del Padre. Hemos dicho que he descendido, dice él, para hacer la voluntad del que me envió. No actuaba en independencia del Padre, sino eran uno en este sentido. Por lo tanto, rechazar al Señor Jesucristo implicaba también rechazar a aquel que le había enviado, es decir, al Padre. Cuando se oponían a Jesús, en realidad se estaban oponiendo también a su Padre Celestial. Y esto era muy grave, muy grave, muy grave, al punto de que Dios ya no podría hacer nada más con ellos realmente. Vemos también otra cuestión muy interesante a continuación y que tiene que ver con la seguridad eterna del creyente, una cuestión que es discutida muchas veces. Veamos aquí cómo el Señor expresa una doble verdad. Primero, todos los que el Padre le había dado llegarían a Él a pesar de cualquier obstáculo. Los que el Padre le había dado llegarían a Él a pesar de cualquier obstáculo. De esto vuelve a incidir en ello más adelante y lo trataremos hacia el final. La segunda cuestión, que será la que abordemos inmediatamente, dice que a los que a Él viene, Él no los echaría fuera. Dice, de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Notemos, de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Es decir, a los que son suyos, Él los protegerá hasta el fin. Otras porciones en esta misma línea, igualmente consoladoras, las encontraríamos en Juan, capítulo 10, versículos 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. En Romanos, capítulo 8, versículos 33 al 39. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la vida, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjense la cantidad de cosas por las que puede pasar un creyente, ¿no es cierto? Y lo malo es que es verdad, bueno, lo duro es que es verdad. Pero dice que ninguna de ellas van a conseguir que el creyente se pierda. No. Esto es una verdad importante que hay que subrayar. Muchas personas creen que la salvación se pierde. Si la salvación se pudiera perder, voy a decir una cosa, por supuesto que yo no creo de ninguna de las formas, pero es una implicación lógica, cae por su propio peso. Si creemos que la salvación se puede perder, quien está fracasando realmente es el Padre y es el Hijo.
que es una barbaridad. Yo lo digo y me da vergüenza hasta presentarlo así, pero es que es así. ¿Por qué? Porque yo, el día que me convierto, que me convertí, que acepté al Señor, fui con fe, que como he dicho es mi reconocimiento de mi total y absoluta bancarrota. Señor, yo quiero la salvación, pero yo no me puedo salvar. No puedo hacer absolutamente nada para salvarme. Te pido ayuda, te pido socorro, te pido tu salvación. Y Dios entonces me da enteramente la salvación por gracia, sin que yo aporte nada. Y a partir de ese momento yo quedo en sus manos, en las manos del Padre, en las manos del Hijo. Yo estoy en sus manos. Yo he dicho que no me puedo salvar y he descansado en Él y Él me ha salvado. Entonces, si yo estoy descansando en Él y mi salvación depende de Él a partir de ese momento y yo no llego a ser salvo, quien fracasaría sería Dios, sería su Hijo. Que es una barbaridad plantear este tema, porque aquí ya nos ha dicho que yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Que aún podríamos leer el versículo 29, que hay en Juan 10, que no lo he leído, pero porque vemos, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Es decir, estamos en las manos del Hijo, estamos en las manos del Padre, y el Padre y el Hijo son uno en el propósito de guardar a sus hijos. Claro, a algunas personas cuando se les plantea este asunto de que la salvación no se puede perder, pues dicen, no puede ser, porque yo he visto personas que hicieron una confesión de fe y después se fueron. Esas personas tuvieron que perder la salvación. Fíjense en el razonamiento, porque es muy importante ver el razonamiento. ¿De dónde están sacando la doctrina? ¿Cómo están fundamentando la doctrina quienes razonan así? Pues están fundamentando doctrina a partir de su interpretación de una experiencia que han visto en la Iglesia. Sacan doctrina de su interpretación de una experiencia que han visto en la Iglesia. En ese sitio no se puede sacar doctrina. Oiga usted, la doctrina la sacamos de la palabra de Dios, porque nuestra interpretación de lo que vemos puede ser totalmente errónea. Y hay que tener mucho cuidado con ello. Fíjense, por ejemplo, que estos que estaban aquí, estos judíos aquí, pues al principio nos había dicho que eran discípulos. Bueno, nos lo ha dicho al final, dice, sus discípulos se apartaron de él. Eran sus discípulos. Habían ido buscando a Jesús. Hasta le habían pedido el pan de vida. No entendían lo que pedían, pero se lo habían pedido. Pues alguien, viendo el interés, el fervor de estas personas que le querían hacer rey al Señor, que hasta le habrían cantado cánticos, Jesús es el rey, por supuesto que sí, que le buscaron insistentemente, que le seguían, en fin. Pues uno habría dicho, estos son creyentes, está claro. Fíjate, si le siguen por todos lados, es que son creyentes, si lo quieren hacer rey, tienen que ser creyentes. ¿Eran creyentes? ¿Fueron creyentes en algún momento? En ninguno. En ninguno. Y al acabar el pasaje, pues queda muy claro, que se van porque no eran creyentes. Estaban allí, primero, por otras cuestiones. Y además no habían entendido el Evangelio. Cuando lo entendieron, se fueron. Ahora, fíjense, si nosotros hubiéramos sacado doctrina de lo que nosotros interpretábamos a primera vista de estas personas. Habríamos dicho, eran creyentes que luego se desanimaron y perdieron la salvación. No, nunca habían llegado a ser creyentes. Y volveremos a verlo otra vez más, con mucha claridad también, pues más adelante, en el capítulo 8, por ejemplo, versículo 31, dice entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Fíjense, habían creído en él. Pero luego a continuación les dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Habían creído de palabra, pero no de verdad. Pero estaban allí y le seguían, sí, pero no creían de verdad. No es que llegaron a perder la salvación, es que nunca tuvieron la salvación. Por eso digo que es muy, muy peligroso establecer doctrina a partir de la interpretación de experiencias o de experiencias. No se puede sacar doctrina de ahí. Hay que sacar la doctrina de la Biblia. Y la Biblia, la palabra de Dios, nos dice que estamos en las manos del Padre y del Hijo y que nada nos puede hacer perdernos. Ahora alguien dirá, bueno, pero entonces eso es una invitación casi en bandeja para que hagamos luego lo que nos dé la gana. Yo ya soy salvo, pase lo que pase, voy a ser salvo, ya no, pues puedo vivir la vida como quiera. Mire,
quien razona así está claro que no es una persona que se ha convertido al Señor. Porque el convertirse al Señor implica arrepentirse de nuestros pecados. Uno se arrepiente no para seguir pensando en que una vez que ya soy salvo podré pecar haciendo lo que quiera. No. La persona que razona así es que no es creyente. Miren, si hay algo distintivo del auténtico creyente es lo que nos duele el pecado. Yo lo recuerdo perfectamente, antes de ser creyente pecaba muchísimo, muchísimo. ¿Y me dolía? Bueno, pues un poco sí, pero no tanto, prácticamente. Había cosas que ya estaba mi corazón tan endurecido que al principio cuando empecé a hacer ciertas cosas en la vida me dolían, pero luego ya no. Uno se acostumbra, se endurece. Pero miren, cuando uno es creyente, yo desde luego ya no vivo aquella vida, por supuesto que no. Pero ahora si en algún momento peco, claro, soy un hombre pecador. ¿Cómo me duelen mis pecados? ¿Cómo me duelen? ¿Cómo me duelen? No se lo deseo ni mi peor enemigo. Es un hablar, ¿no? Es que es horroroso, horroroso. Una persona que dice, pues ahora que ya soy creyente, que no puedo perder mi salvación, voy a pecar. Está claro que no han entendido la gracia de Dios. Y por otro lado, cuidado, porque sí que hay creyentes que juegan con el pecado. Cuidado, porque Dios dice que al que toma por hijo, como buen padre que ama a su hijo, lo disciplina. Y cuidado, que algunos, por ejemplo, en la iglesia en Corinto, se habían tomado esto en broma. Y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, dice que algunos están enfermos y otros duermen, lo que quiere decir que estaban muertos en ese contexto. ¿Por qué? Porque estaban comiendo la mesa del Señor indignamente. Dice, juicio come y bebe para sí. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y coma o beba de la... Es decir, ellos estaban viviendo en el pecado y al mismo tiempo actuaban como si no pasara nada. Tomaban de la mesa del Señor como si nada. Y había algunos enfermos y otros muertos. Cuidado, porque el Señor sí que se toma, pero que muy en serio el pecado de sus hijos. Claro que sí. Más, diría yo, que el de los incrédulos, por supuesto. El Señor está esperando de nosotros cosas muy, muy concretas. Ahora, dicho esto, que la salvación no se pierde porque descansa no en nosotros, sino en Cristo, en su Padre y en el Hijo, porque si dependiera de nosotros en algún momento, ninguno llegaríamos a ser salvos, porque somos tan frágiles, tan débiles, que no aguantaríamos. No lo haríamos. Depende de Él, depende de Él. Ahora, aquí también se nos explica en qué consiste esta salvación en su consumación final. Miren lo que dice el Señor Jesucristo. Y yo le resucitaré en el día postrero. La resurrección es el final de este proceso de salvación que le ha sido confiada al Señor Jesucristo. Yo, dice Él, le resucitaré en el día postrero. Por lo tanto, pues aquí tenemos esta fase de la salvación, porque la salvación no somos salvos todavía completamente, somos salvos, eso está fuera de toda duda, y es segura nuestra salvación. Pero esa salvación se va desarrollando en distintas etapas. Cuando nos convertimos somos salvos, en el sentido de que nuestros pecados son perdonados, somos justificados delante de Dios, dejamos de ser sus enemigos, somos acogidos en la familia de Dios, recibimos infinidad de promesas de parte de Dios. Esa es la salvación, perdón, una salvación que ya disfrutamos desde el mismo instante de nuestra conversión. Pero luego hay otra etapa de nuestra salvación que tiene que ver con el momento presente. Yo estoy siendo salvo constantemente del pecado. Eso sería una palabra que usamos, equivalente, que es la santificación. La santificación consiste en esto, en ser salvos del pecado en la vida diaria. Es nuestra salvación presente. Pero todavía hay una salvación futura. Y eso tiene que ver con la glorificación. Con esto que estamos viendo aquí. Con la consumación final de nuestra salvación cuando ya hayamos resucitado y todo nuestro ser, espíritu, cuerpo y alma hayan sido liberados definitivamente y para siempre de todo rastro del pecado, de la vieja naturaleza que todavía llevamos. Entonces, eso es la salvación completa. Y aquí el Señor Jesucristo dice, nadie los va a arrebatar de mi mano y yo los resucitaré en el día posterior. Es decir, yo llevaré su salvación hasta la culminación plena. Esto es nuestra consolación y nuestra esperanza en el Señor Jesucristo. Por lo menos es la mía. Yo estoy
tranquilo y seguro en esto. Y es importante tener clara que la salvación no se pierde, porque la persona que está pensando que la salvación la puede perder y tantas cosas que nos perderían, pues estará mucho más ocupado en trabajar para no perder su salvación que en trabajar, una vez que ya está seguro de su salvación, trabajar y servir al Señor con alegría, con gratitud, sabiendo que uno ya es salvo, puede servir al Señor con gozo, sin estar preocupado de esas otras cosas. Cambia por completo toda la perspectiva y es importante tener esto muy en cuenta. Ahora, antes hemos visto, y lo hemos dejado para más adelante, y ahora se vuelve a repetir, esta verdad que el Señor Jesucristo subrayó también. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Y esta frase ha dado mucho que hablar, se utiliza mucho especialmente en la teología calvinista, por supuesto siempre, como digo, entresacada del contexto y por sí sola y por libre. Claro, así puede decir cualquier cosa. Pero nosotros tenemos que hacer un esfuerzo un poco más serio que todo eso y ver en el contexto qué es lo que quiere decir esta frase. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Para empezar, debemos de pensar en este contexto en el que estoy hablando, que nos muestra el pasaje, las dificultades de los judíos para entender quién era Jesús. Tenemos que pensar en las dificultades que ellos tenían. Recordemos, ellos le habían pedido una señal y él les dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy. Al que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Le han pedido una señal y él ha dicho: yo soy la señal, la encarnación del Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Ahora, a los judíos les parece que esto no es una señal razonable, convincente. ¿Por qué? Y lo dicen aquí a continuación. Si nosotros conocemos a su padre y a su madre, a José y a María, los conocemos nosotros. ¿Qué declaración pretenciosa es esta que viene diciéndonos que viene del cielo? Que viene del cielo. Pues les parecía fuera de lugar, no se lo creyeron. Era difícil de aceptar. Intenten ponerse ustedes en la posición de ellos. Ahora, el Señor en ningún momento negó esta relación familiar que tenía con José y María, por supuesto que no. Pero esto no anulaba su procedencia divina, esta doble naturaleza humana y divina que confluían perfectamente en Él. Claro, pero ellos lo veían en esta condición tan pobre, tan humilde, de Nazaret, de Galilea, esa zona perdida allí. Además, Nazaret, como diría Natanael, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Esa condición tan humilde del Señor, pues no veían, en fin, no les parecía indicativo de que detrás de aquel hombre sencillo se escondiera el mismo Hijo de Dios, enviado por el Padre. Así que es muy comprensible esta declaración que el Señor Jesucristo hizo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Qué quiso decir exactamente con esto? Pues lo que vemos es que ellos estaban haciendo, no sé si lo estaban haciendo, pero tenían un verdadero problema que nosotros debemos de esforzarnos en entender. ¿Cómo Él podía ser el Hijo de Dios? Si solamente parecía un hombre tan sencillo. Él venía con esas pretensiones, decía: yo soy el Hijo que ha descendido del cielo, el verdadero pan del cielo, no Moisés y lo que os dio Moisés, sino el que cree en mí, ese tiene vida eterna. Y ahora el Señor se hace cargo de las dificultades de ellos para entender todo esto. Y entonces Él dice que solamente sería posible que ellos pudieran creer en Él de esta manera, siempre y cuando el Padre los trajere a Él. Esto es importante. Era difícil creer en Cristo de esa manera. Y el Señor dice: solamente será posible, de hecho, si el Padre os trae a mí. Ahora, surge otra pregunta. ¿Cómo es llevada a cabo esta atracción por parte del Padre? Y aquí hay que matizar, porque no vemos en este pasaje en ningún momento que esta atracción de traer personas a Cristo pues sea algo que ocurre en contra de la voluntad de la persona.
No es tampoco que la persona sea un elemento pasivo que es llevado de aquí para allá sin que él intervenga absolutamente en nada. No tiene nada que ver con un decreto divino ocurrido en la eternidad. No es una atracción como se presenta en el calvinismo, como una fuerza irresistible contra la voluntad humana, como esos peces que son atraídos a la orilla porque han sido capturados en una red y son traídos a la fuerza. No tiene nada que ver con esto cuando dice, si no lo trajere el Padre, no puede creer en mí. No tiene nada que ver con esto. El contexto nos aclara cómo son atraídos, y es muy importante ver el contexto. ¿Cómo son atraídos los hombres a Dios? Y lo dice el Señor aquí en este pasaje. Es por medio de la enseñanza de la palabra. Fíjense. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. El Padre no solamente atrae a unas pocas personas escogidas, sino que enseña su palabra, que está aquí, a disposición de todos los hombres. Todo aquel que oyó al Padre, y la única manera que ellos tenían de oír al Padre había sido por medio de las Escrituras del Antiguo Testamento. Todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Y digo que es para todos los hombres porque lo dice el Señor Jesucristo aquí, en el versículo 45. Escrito está en los profetas. Y serán todos enseñados por Dios. No unos pocos escogidos, sino que dice, serán todos enseñados por Dios. Todos son enseñados por Dios y todo aquel que escucha a Dios, pues dice, viene a mí, dice el Señor Jesucristo. Esta atracción por medio de la palabra de Dios nos debe recordar la importancia, el poder que tiene la palabra de Dios en cuanto a la salvación, en cuanto a llevar al camino de la salvación a las personas. Una historia nos puede ayudar también en este sentido. Recuerdan ustedes, lo contó el Señor Jesucristo, la historia de un hombre rico y Lázaro el mendigo. Bueno, al final cada uno acaba en un lugar bien diferente. Uno en el seno de Abraham, otro en el tormento eterno. Y desde el tormento decía, manda a alguien, que se levante alguien de entre los muertos para que vaya a mi familia y les hable, para que no vengan a este lugar de tormento. Algo sobrenatural, alguien viniendo desde la eternidad, desde el más allá, a hablarles a su familia. ¿Y qué les dice el Señor? Dijo, no, padre Abraham. Dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Lucas 16, del 27 al 31. Dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco creerán aunque se levante alguien de los muertos. Qué importante es la palabra del Señor para que el hombre llegue a colocar su fe en Cristo. De tal manera que Pablo dice en Romanos, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Y ese oír se extiende a todas las personas, como acabamos de decir hace un momento, serán todos enseñados por Dios. Bueno, Pablo en Romanos 10, 17, 18 dice, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra su palabra. Así que Dios no limita su enseñanza a un grupo escogido de personas, sino que Dios deja su palabra, la pone a disposición de todas las personas en todo lugar. Entonces, ¿por qué la mayoría de los judíos fracasaron en reconocer al Señor Jesucristo como el enviado de Dios? Pues por supuesto no fue porque Dios fracasara en su capacidad de darse a conocer, ni muchísimo menos. Por supuesto que no. Es un problema que tiene que ver con que el conocimiento, en este ámbito de lo espiritual, el conocimiento no va ligado con la cuestión intelectual, también, pero no es lo más importante. Tiene que ver con la voluntad, más que con el intelecto, con la voluntad del ser humano. Que puede sonar extraño. Hombre, para conocer lo que me hace falta es el intelecto, no la voluntad. No, en cuestiones bíblicas no. Para conocer lo que hace falta es la voluntad, mucho más
que el intelecto. Fíjense, es un versículo que creo que ya he mencionado en otras ocasiones, en el capítulo 7, versículo 17 de Juan. El que quiera, que esto apela a la voluntad, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiera conocerá, esta es la cuestión. Entonces, pues la verdad de Dios, manifestada por los profetas, pues quedaba escondida para aquellos que se fiaban de su intelecto, que se fiaban de su entendimiento. ¿Recuerdan ustedes aquello que dijo el Señor en oración? Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Lucas 10, 21. Y en otra ocasión el Señor habló por parábolas. ¿Por qué razón? Porque intentaba hacer una criba, una distinción entre aquellas personas que querían escuchar, porque querían hacer la voluntad de Dios, y aquellas otras que después de haber escuchado tantas veces seguían oponiéndose al Señor y le menospreciaban, y le decían, tú por el príncipe de los demonios echas fuera a los demonios. Y el Señor hace una distinción. Esas personas que no quieren, les habla por parábolas y ellos quedan sin entendimiento. Pero ojo, no empieza a hablarles por parábolas en el primer momento. Empieza a hablarles por parábolas, y es imprescindible que notemos el momento exacto en el que esto ocurre, cuando ellos ya de antemano han tenido tantas ocasiones y se han ido cerrando, y Dios dice, bueno, pues ahora voy a hacer una distinción entre los que sí que quieren y los que no quieren, y los que mantienen esa actitud orgullosa. Ahora el Señor dice, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Y aquí debemos de apreciar un hecho, y es que muchas personas con las que el Señor se encontró en aquel tiempo ya eran creyentes, eran auténticos creyentes en Dios dentro del judaísmo. Y otro tanto de lo mismo ocurría, y este es un factor importantísimo que favoreció la extensión rápida del Evangelio en la primera etapa. Muchas de las personas que estaban en las sinagogas en aquel tiempo por todo el mundo, que visitaba el apóstol Pablo y los otros apóstoles, ya eran creyentes en Dios, eran auténticos creyentes en Dios. Habían leído su Antiguo Testamento y creían en Dios. Ahora, el Señor les dice algo que es muy fuerte, dice, ¿creéis en Dios? O sea, ya eran creyentes. ¿Creéis en Dios? Pues creed también en mí. Ahora tenían que creer en Él de la misma manera. Y bueno, pues esto era algo que el Señor demandaba, pero que evidentemente era difícil, era algo extraordinario. Se lo vuelve a repetir luego en Juan, en el capítulo 14, versículo 1. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Esto, pues, era difícil. Bueno, los judíos que encontramos aquí, pues seguramente, seguro consideraron esto una blasfemia. ¿Por qué? Porque el hecho de creer en el Señor Jesucristo de la misma forma que creían en el Padre, habría implicado, en su forma de pensar, pues un abandono del monoteísmo, que era la esencia de su fe, el monoteísmo. El Señor nuestro Dios, un solo Dios es. Y ahora Él nos dice que creamos en Él como creemos en Dios. Y creer en Él implicaba creer que Él era igual a Dios, porque si no, ¿cómo iban a creer en Él como creían en Dios? Es que es todo. Entonces esto era una cuestión, este cambio que tendrían que producirse en los creyentes, de los que ya eran creyentes judíos del Antiguo Testamento, este cambio ahora para adaptarse y creer en el Señor Jesucristo era algo fuera de, en fin, de una labor imposible humanamente. Hablando humanamente, era imposible. Que creyeran en un hombre que veían allí delante de Dios, como de la misma manera que creían en Dios, era imposible. Resultaba, entendemos que una invitación realmente muy difícil, muy difícil. Por lo tanto, era imprescindible que Dios los atrajera, el Padre los atrajera, se los entregara al Hijo. Es en este sentido en el que decía el Señor Jesucristo esto. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere a mí. Porque humanamente hablando era, como digo, imposible. Pero el Padre, por medio de la enseñanza de la palabra, iba a llevar a esas personas que ya eran creyentes al Señor Jesucristo, para que también creyeran en Él como creían en el Padre. Pensemos en un ejemplo que encontramos también en las Escrituras, el caso del apóstol Pedro.
Ustedes recuerdan aquel momento en el que el Señor va con ellos en una expedición un poco más privada en el camino hacia Cesarea de Filipo. Y allí el Señor les pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Bueno, allí había un montón de alternativas que estaban escuchando por aquí y por allá, los discípulos las oían todos los días y se las dijeron al Señor sin dificultad. Pero el Señor quería ir un poco más allá, al fondo de la cuestión, y les pregunta directamente, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y en esto Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahora noten bien que Pedro ha llegado a la conclusión de que aquel hombre, al que ellos consideraban su maestro, que sí, le habían visto hacer muchos milagros y enseñar cosas maravillosas, pero al fin y al cabo aquel hombre, un rabí, un carpintero de Nazaret en Galilea, convertido en rabino, que iba por todos lados y llevaba detrás de sí multitudes siempre y hacía milagros y cosas portentosas, Pedro llega a la conclusión no solamente de que es un profeta de los más encumbrados que ha habido en la historia, sino llega al conocimiento pleno y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que era decir, bueno, pues eso, como hemos estado viendo en otros estudios, que era Dios mismo. Y ahora noten mucha atención, pongan mucha atención en lo que el Señor le dice. Fíjense, dice en Mateo capítulo 16, versículos 16 y 17, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, Pedro, tú no has llegado a esta conclusión porque seas muy listo, esta es la idea. Aunque no lo dice así, claro, lo dice mucho más finamente, pero Pedro, tú no has llegado a esta conclusión porque seas muy listo. Porque es imposible que el hombre natural sea capaz de llegar a este discernimiento. Que un hombre sea el Dios eterno, el Hijo del Dios viviente, eso es fuera de toda lógica humana. Dice, te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Y aquí vemos cómo Dios revela para que los hombres, Pedro, que ya era un creyente antes, era un creyente genuino en el Dios del Antiguo Testamento, ahora llega a ser un creyente también en el Hijo de Dios. ¿Cómo se ha producido esta cuestión? Porque el Padre lo ha atraído a él. De una forma especial, pero no por un decreto de elección ni nada de todo esto, no, sino por una revelación. Serán todos enseñados por la palabra de Dios. Pedro empezaba a atar cabos en su mente de todo lo que conocía del Antiguo Testamento y lo que estaba viendo en el Señor Jesucristo. Y su conclusión fue inequívoca. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Claro, aquí no se especifica, pero ocurrirá, lo veremos más adelante en este Evangelio, la figura, la persona del Espíritu Santo. En los capítulos 14, 15, 16 de Juan, allí vemos que el Espíritu Santo viene como para complementar la obra, esta obra, ¿no? Él os enseñará, Él os convencerá, Él os instruirá, os llevará a toda justicia. El Espíritu Santo es lo que el Padre utiliza conjuntamente con las Escrituras para atraer a los creyentes, aquellos creyentes en aquella situación especial que vivían, atraerlos al Hijo. Del Padre al Hijo. Ninguno puede venir. Y esto sigue ocurriendo en el día de hoy, porque creer que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, pues uno puede creer en el Dios eterno al que no ve, pero pensar que un hombre que ha vivido en este mundo es algo que Dios sigue haciendo. Y lo sigue haciendo del mismo modo, por medio de la enseñanza de la palabra y de la operación del Espíritu Santo en nuestros corazones. Pero no vayan más allá de esto, porque aquí no hay decretos eternos, ni predestinación, ni nada de todo esto. Es una cuestión de lo que Dios hace en el día a día con las personas por esa influencia buena de su palabra y de su Espíritu Santo. Y nosotros debemos de confiar cuando evangelizamos, cuando predicamos el Evangelio, debemos, por lo tanto, de confiar en estas dos cuestiones fundamentales: la palabra, la obra del Espíritu Santo. Porque de otro modo, pues tampoco vamos a llevar a nadie a creer en Cristo como el Hijo de Dios. Tiene que ser por esos medios divinos provistos por Dios que podamos llevar a cabo esta labor. Y en eso deberíamos de enfocar constantemente nuestra oración también cuando vamos a compartir el Evangelio con alguna persona. Que la palabra de Dios, que el Espíritu Santo obre efectivamente en esas personas.
Bueno, lo dejamos aquí. A veces entramos en cuestiones que son un poco polémicas, pero podemos perder de vista el asunto principal. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es el pan de vida que sacia las más profundas necesidades del ser humano. Si usted vive una vida insatisfecha, pues le recomiendo que busque en el lugar adecuado. En Cristo encontrará satisfacción plena para su vida, aquí y allí en la eternidad, porque Cristo lo que comienza, lo acaba. Él nos salva ahora y nos salvará también en el día de la eternidad. Y esta es nuestra esperanza de la que ya disfrutamos en el presente. Bueno, lo dejamos aquí. Les agradezco una vez más que nos hayan acompañado en este tiempo de estudio bíblico. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Muchas gracias.